Familia Couturier de Soch. Esos son los que se vinieron, mire. ¿La pongo así o...? No, acostada mejor. Aquí están mis bisabuelos y mi bisabuela. ¿En qué año vinieron ellos? No, ellos venían en 1838. Pero varios se quedaron, allá. Sí, 5 tíos míos sí se quedaron. Son los que vinieron. Y 5 se quedaron allá. Por ahí también la tengo, no sé dónde la está, porque... Pero sí también. Con la producción de vino. Todos salen. La comunidad de Jicaltepec tiene la característica de ser el ícono de la arquitectura vernácula francesa del siglo XIX más grande de Latinoamérica. Un oficial pagador del ejército francés, Stepan Etienne Guenot, llegó a México con la idea de fundar una comunidad agrícola con campesinos franceses. Este compró en 800 pesos 12 leguas cuadradas al señor Gregorio Montoya. Conoció este sitio y al conocerlo quedó prendidamente enamorado de él. Se naturalizó mexicano el 30 de octubre de 1832 y con sus títulos de propiedad volvió a Francia, a la antigua Borgoña, su provincia natal, para buscar más pobladores. Volvió a Francia y invitó a toda la gente con la que tuvo contacto, de tal manera que él pretendió formar una compañía franco-mexicana para la explotación de la tierra, una compañía agrícola. Las cualidades que les pedían eran de profesar la religión católica, que fuesen de buenas costumbres y que tuviesen una profesión útil para que se dedicaran a la agricultura, industria, artes o comercio. Ellos eran muy inteligentes los que vinieron. Unos eran carpinteros, los otros eran agricultores, los otros eran maestros. Bueno, de todo vino. Creyendo en una persona que los engañó que iban a venir a encontrar un paraíso, lo cual no fue cierto. Vivían en chocitas y ahí se sostuvieron hasta que empezaron a resurgir y gracias a Dios, aquí está la familia. El 24 de abril de 1833 en la ciudad de Dijon se formó la Compañía de Colonización Franco-Mexicana, primera sociedad colectiva constituida por 80 personas de ambos sexos que se obligaron a vivir 9 años en México. Arribaron a Veracruz en septiembre de 1833. De ahí llegaron a Nautla por la epidemia existente. Varios emigrantes, 25 de ellos, sucumbieron
antes de conocer la última prometida. Así llegaron a Jicaltepec los colonos, casi todos agricultores, robustos, optimistas, acostumbrados a la dura faena del campo. La comunidad de Jicaltepec fue iniciada con la llegada de la primera inmigración francesa en el mes de septiembre del año de 1833. Jicaltepec, que significa Cerro de las Jícaras. Estos primeros inmigrantes sufrieron una gran cantidad de calamidades para adaptarse al clima tropical de la región. Ellos llegaron en 1833, que tuvieron muchos problemas, porque aparte de hacer un viaje tan largo a través del mar, llegar a Veracruz no debe de haber sido fácil para ellos. Llegar al puerto y no poder poner pie a tierra porque estaban en cuarentena. Después de una travesía tan larga, con los niños, con los víveres a punto de terminarse. Y también sé que cuando llegaron a la barra de Nautla, desembarcaron y que hicieron una larga caminata a través de esto, de aquí, La Peña, en estos lugares que ahora vemos con mucha, pues caminamos con mucha facilidad. Cuenta mi papá que a él le platicaba a su abuelo que estos eran lugares pues inhóspitos, eran selváticos, que había tigrillos, que había víboras, que había alimañas. Y pues yo me imagino, yo me remonto al pasado y digo, ¿qué habrán sentido ellos en un viaje tan cansado, tan largo, y encima de todo, tener que caminar tanto y luchar tanto para llegar al pueblo de Jicaltepec? Eran lugares selváticos, para desmontar todas esas tierras, para sembrar, todo lo que habrán batallado ellos. No había ninguna facilidad para recibirles. Posteriormente, con el paso de los años, ellos siguieron trabajando arduamente, derribando selva y transformándola en terrenos cultivables. Con la llegada de futuras inmigraciones en los años subsecuentes, fue que se conformó la colonia que lleva el nombre de Jicaltepec hasta el día de hoy. Fundan el pueblo, lo trazan en una forma similar al pueblo de donde ellos provenían, llamado Champlí. Escritos de los descendientes de esos primeros colonos, como es el caso de Carlos Ernesto Bernot, describen que la llegada de los primeros colonos había población también mexicana en esas tierras, contrariamente a lo que se pensaba o se cree. Los inmigrantes fueron todos de origen francés, aunque desde Francia había gente que poseía otras nacionalidades. En el caso de la familia Papayanopoulos, que son de origen griego, y asimismo en el caso de mi propia familia, la familia Masber y la familia Faibre, que son de origen germánico. Los apellidos de esta región, muchos son de origen francés, pero también algunos son de origen alemán o italiano, las raíces, aunque las personas venían, las primeras personas que vinieron a México eran de la región, generalmente de la Otsawá, de la Otzón. Durante algunos años la Otsawá era parte de Italia y algunos años fue territorio francés, como lo es actualmente. Por ejemplo, el apellido Stoltin, el apellido Masber, su raíz es alemana, pero ellos también venían como franceses, estaban en la región de la Alsacia, donde la influencia alemana es muy importante. Stefan Guenot, quien tuvo la idea de fundar una colonia agrícola en estas tierras mexicanas. Bueno, a la llegada de ellos se había prometido que tendrían alojamiento y unas tierras aptas ya para el cultivo, muy fértiles y con un clima agradable. A su llegada pues es todo lo contrario, encontrar una inmensa selva. Llegan a finales de 1833 en un lugar, en un paraje lleno de animales salvajes, diferente a las latitudes de los que ellos venían. Había paludismo también y bueno, y encuentran a los sobrevivientes de una primera expedición que se había intentado realizar en Coatzacoalcos. A este sobreviviente lo encuentran aquí esperándolos, probablemente por noticias del cónsul. Muy pobres, pero como el cónsul los mandó que llegaran aquí y que aquí les tenían que dar tierra, facilidades, porque él los iba a recomendar, que él venía a pagar, y sí pagó unas tierras, pero otras no las pagó, y todos se quedaron con esas lomas, eran de los franceses,
Nomás que ahora después ha habido ejidos y nos han dado a nosotros los pobres. Hay 2 ejidos aquí en el pueblo. Mi abuelo era Juan Camet, vino de Francia en la segunda expedición, cuando vinieron más de 100 franceses. La primera fue de 80, creo. No fueron los primeros franceses que llegaron a Jicaltepec. Los primeros franceses que llegaron a Jicaltepec venían de Coatzacoalcos. Eran, creo, unos dicen en los libros que eran 12, otros que eran 16. Y en un libro nos cuentan cuando llegaron los franceses, el primer grupo grande, ya únicamente encontraron un esqueleto del último sobreviviente. Y en otro libro dicen que no, que todavía vivían unos 5 franceses, pero que estaban muy enfermos y que luego después murieron, pero después de que llegó el grupo. El resultado es pues la decepción de estas personas. Tienen que integrarse a un entorno completamente diferente y también convivir con personas mexicanas, en las cuales Matthew Defossey informa en sus escritos que para esa época la cosmovisión, la mentalidad del europeo es que el mexicano era salvaje, agresivo. Bueno, todas estas leyendas o testimonios orales que habían llevado los primeros exploradores a las tierras de Europa, ¿no? Sobre lo que era el mexicano. En este caso hay un aislamiento por completo, la colonia como tal se establece en Jicaltepec, comienzan a tratar de sobrevivir y de adaptarse al nuevo entorno. Algunos más aventurados se comienzan a acercar hacia el puerto de Nautla, en ese entonces muy activo, donde había un mercado dominical, un tianguis, donde confluían pues, población mexicana, también de origen español, ya que Misantla, también poblado desde el siglo XVI, usaban un camino real que comunicaba a Misantla con Jicaltepec y Nautla. En este caso, algunos colonos se aventuran y comienzan a tener contacto con indígenas totonacas que confluían estos tianguis y comienzan a conocer la vainilla y más que nada otros cultivos, ¿no? Como el maíz, el frijol, a tratar de aprovecharlos, incorporarlos a su dieta, ¿no? También los testimonios orales actuales informan que también los coyoles, las palmeras que hay aquí, el fruto del coyol, el coco y otro coco más pequeño que le llaman coyol, del cual hacían harinas y para hacer pan, ¿no? En este caso comienzan a tener hornos rústicos, los cuales algunos se pueden observar en algunas casas. La razón por la que después de pasar por tantas penurias en la primera inmigración pudieran llegar a más, pues fue simplemente por el hecho de que ya los que estaban aquí ya no podían regresar y necesitaban que vinieran más inmigraciones para poder consolidar una colonia, para poder consolidar un grupo de trabajo. Ellos mismos se dedicaron a escribir cartas a sus familiares, compartiéndoles las maravillas que existían en esta región de Veracruz, inclusive llegando a decir que el oro estaba en el suelo solamente con el único esfuerzo de agacharse y tomarlo. La producción era maravillosa, asimismo el clima benigno y las frutas enormes como nunca se habían visto en Francia. Esta fue la razón por la cual ellos lograron concretar la segunda, la tercera y la cuarta inmigración. Había una crisis en Francia y se atrevieron a venirse, un señor Guénot, que fue el que los contrató. Según decían que venían ganando 800 pesos al año. Y pues yo creo que era una desesperación de esa gente para verse metido en un barco en aquellos años, con toda y familia y hijos y todo, ¿no? Y luego al llegar aquí, pues creo que había la historia de que Jicaltepec fue porque que ese señor estuvo, el que los trajo, contratista de ellos, estuvo enfermo en Veracruz. Y allí en un hospital donde estuvo, creo que había un médico francés, que entonces le dijo, le platicó que él poseía ese médico aquí en la región de Jicaltepec, 800 hectáreas. Entonces en base a eso,
sin primero ver si efectivamente. Él se fue y contrató a toda esa gente y pues debe haber sido una persona con dinero, porque para hacer eso y armar un viaje con bastantes gentecitas que traían, varias gentes, y luego llega aquí, pues que no era cierto. Ahí las tierras estaban en manos de un cacique. ¿Cómo regresarse? Ni tenían con qué ni nada, y él se quedó inclusive aquí. Una galera grande, una casa grande de rústica, pues ahí estaban todos alojados. Y ya pues empezaron a sembrar algo, plantar pues, maíz o cosas de esas que inclusive pues ya no tenían muchos recursos, pues hacían inclusive pan de harina de maíz o tortillas. Ellos no conocían las tortillas muy bien. Todo esto que aquí era pura montaña, puro monte alto. Había mucha cacería, el río estaba lleno de pescados. Pues sí, esos señores llegaron a Nautla, bueno, enfrente de Nautla, y no sé qué papel les faltaba para desembarcar, y estuvieron ahí un día o dos en el mar, en el barquito aquel, porque pues llegaron a Veracruz en un barco grande, me imagino. Y ya aquí pues vinieron en eso, y hasta que desembarcaron, ya digo, y llegaron allí. Y hubo otras emigraciones posteriores, 2, 3 o 4, no sé cuántas, de gente que ya, yo creo que si ellos hubieran sabido, a lo mejor se regresan, si hubieran podido, porque pues ya no tenían aquí. Y luego con un cacique que había, que pues tenían que él dar el permiso de todo, ¿no? Y bueno, pues así fue. La razón de que inmigrantes franceses decidieran viajar a esta parte de México fue ocasionada por diversos problemas que ellos tenían en su país de origen, en Francia, en aquellos años de principios del siglo XIX, principalmente debido a la plaga de la filoxera que diezmó la producción de la uva de la cual ellos vivían, aunado a una serie de problemas económicos y sociales de la época, derivados precisamente por esta carencia de recursos, por la pérdida de sus cosechas. Dedicados al cultivo de la vid. También había personas de diferentes oficios como panaderos, herreros, albañiles, carpinteros o comerciantes, todo lo que podía ser útil a la colonia. Traje tradicional de viticultor de Champlitte, con sus característicos zuecos de madera. Viñedos de Champlitte en invierno y viñedos de Champlitte en verano. ¿Qué diferencia? La comunidad francesa de alguna manera sufrió de muchos meses de inclemencia del tiempo. Hablaron de pues, estaciones adversas por más de 6 meses continuos sin verle la cara al sol, lo que promovió que ese grupo de colonos buscara nuevos horizontes, como hoy lo hacen nuestros mexicanos en el extranjero, en este caso en Estados Unidos o algún otro país como Canadá, buscar recursos para mejorar la condición de su familia. Y ya que lo hacían fuera, siempre pensando en regresar de nuevo a sus comunidades ya con un mejor estatus en lo económico. No ha sido fácil para esa época moverse de un país a otro, a donde hay tantas cosas en contra. Hubo familias enteras que se dividieron. Cuando llegó el segundo grupo, se empezaron a dispersar tanto los del primer grupo como los del segundo para los lugares vecinos. La tierra que había comprado el señor Guenoc, un señor de nombre Celso Acosta, la estaba reclamando como de él. Fueron a diferentes lugares porque ellos querían tener algo propio, ¿me entiende? Algo propio donde trabajar. Y aquí, aun cuando le hubieran ganado el pleito al señor Acosta, era en común, no eran propiedades, era para trabajar en común. Les había prometido un paraíso donde no faltaba nada, donde todo estaba al alcance de la mano. Ellos al llegar aquí pues encuentran que no hay nada de esto, es una selva agreste, infestada de mosquitos, paludismo. Y bueno, ellos tratan de comenzar a adaptarse y sobrevivir en este entorno.
Para eso mandan noticias, mandan cartas alentando a que se embarquen nuevamente más colonos ante el horror de los que estaban aquí, porque efectivamente el proceso fue difícil, había también muchos animales salvajes para esa época y más que nada la latitud era muy diferente a las que ellos estaban acostumbrados. Posteriormente a estas migraciones hay un problema con Stéphane Guénot, que se pierde la pista de él. Los colonos quedan a merced de sus propios recursos y establecer el contacto con, en este caso, el puerto de Nautla, donde arribaba también población nativa y también indígenas del área totonaca al norte. En 1838 sobrevino la guerra con Francia. En 1839 el gobierno mexicano envió una orden a los colonos de Jicaltepec de evacuar el territorio nacional, por lo cual emprendieron el viaje a Veracruz a pie por la playa hasta Manga de Clavo, lugar de residencia del general Santa Anna, presidente de la República, quien al ver tan lamentable estado a estas personas, de esos campesinos ajenos a la política, se compadeció y les dio garantías, ordenando a las autoridades de Nautla y Misantla de dejar seguir en Jicaltepec. Seguir comentando todo esto es tan hermoso, pero brevemente lo hice porque algunas de esas personas eran francmasones y trabajando tan unidos, pienso que si no siguieran practicando la francmasonería fue por su situación y con penetración en sus labores campiranas. Así de que a grandes rasgos es parte de la historia para que la masonería o francmasonería llegara aquí a Jicaltepec, San Rafael y lugares circunvecinos. Ellos traían el espíritu de la masonería, el ayuda, la filantropía a toda la humanidad, y así en 1891 ellos levantan columnas, o sea, inician con una logia y le ponen el nombre de Obreros de la Colonia. Le ponen el nombre de Obreros de la Colonia porque precisamente Jicaltepec se le conocía simplemente como la colonia. Era una forma de expresarse de ellos, de Jicaltepec. Las personas que vinieron, las personas que llegaron a estas zonas, eran personas de mucho trabajo, personas que estaban ilusionadas en llegar a un lugar, al paraíso, y creo que no se equivocaron, aunque les tocó vivir temporadas muy difíciles, donde la población se vio diezmada por diferentes enfermedades, como fue la fiebre amarilla, el vómito negro. Pegó una enfermedad que era como vómito. Quién sabe si usted lo haya visto. Yo no lo vi, ¿eh? Yo les cuento lo que me contaba mi mamá y mi papá, y que les pegó un vómito y que se empiezan a pasar de miedo para el ojite, aquí enfrente. Hay todo eso. Y ahí se fueron los franceses, para yo huyendo de miedo. Tenían mucho miedo a la enfermedad esa que pegó aquí, pero pegó más a los franceses que a los mexicanos. Los mexicanos pues no corrieron para ninguna parte, que era su tierra. Las primeras inmigraciones de franceses a esta región de Jicaltepec y posteriormente en 1874, que es cuando se funda formalmente la comunidad de San Rafael, la vida para estos inmigrantes no fue fácil. Tenemos noticias de que más de la mitad de las familias sucumbieron ante la presencia de enfermedades tropicales que por supuesto no existían en Francia. Y lo que significa que los que hoy día con orgullo ostentamos nuestro origen, somos descendientes de los sobrevivientes. Pero finalmente creo que esa gente, que fue gente de lucha, gente de trabajo, logró salir adelante porque tenían esa fortaleza y ese entusiasmo para poder hacerlo. Así fue como hicieron de estas tierras magníficas un paraíso que ahora nos toca vivir a nosotros. Que la gente cuenta de vivencias que hubo, de cómo ellos batallaron con las crecientes en el pueblo de Jicaltepec. Cuando el río se salía, pues ellos tuvieron amargas experiencias, pero que supieron salir adelante. Algunos se fueron a San Rafael, otros se fueron a Mentidero, otros estuvieron en La Chancla, La Peña. En fin, otros se quedaron en Jicaltepec
ya que Jicaltepec era el pueblo donde ellos habían elegido llegar. No muchas tiendas, pero de haber 10 tiendas en Jicaltepec. Como la clásica tienda del medio rural, tiene de todo. Aquí le venden lo que usted guste en una tienda. Y panaderías hay 3, herrería hay una herrería. Sí. Y repostería hay 3 también. No, mejor cuando venga. 3 en donde usted puede comprar de cualquier tipo de galletitas. Sí. También hay una fábrica de vino, de maracuyá, de maracuyá, de vino de capulín, de vino de naranja, vino de vainilla. No le quiero decir a dónde porque es mi casa. Aquí en la casa de ustedes se produce todo ese vino. Muy poco queso se hace aquí porque pues está muy barato y pues no reditúa. Normalmente se vende la leche, ordeñan y la venden para que la hagan otras personas. Pero sí hay queso, ¿eh? Hay 2 que 3 que hacen quesos, le venden uno o 2 quesos a la semana o según se los aparten. Las barricas esas que dices venían también de vino. La casa esa de aquí que tiene subterráneo, ahí la llenaban. La cárcel estaba para acá atrás, pero se perdió. Ahí está el salón, allí en la esquina, en la mera esquina, ahí estuvo fue la cárcel. Ahí estuvo la cárcel. Cuando yo conocí Jicaltepec tenía 2 calles y fue creciendo. La baja de económica de Jicaltepec fue la carretera, lo mismo que Nautla. Nautla, una vez que hicieron el puente, nadie se detiene en Nautla y Jicaltepec pues le pasó lo mismo. Trabajar muy duro en el campo, sembrando maíz, tordeando para que no se lo comieran los tordos, porque se los comían. Nos dedicamos a sembrar un poco de naranja, plátano, que se vendía muy bien. Después, con el ganado, olvídese, una de batallar y batallar y trabajar y trabajar y trabajar. Me la pasé trabajando toda mi vida. Una niñez y una juventud que no la cambio por nada de ahora. Una experiencia muy bonita. Se trabajó, pero qué bonito es trabajar. Pues aprendí con el tractor. Bueno, le di un trancasillo, pero seguí dándole el tractor. Me atascaba yo, porque ahí, no sé si conocerán ustedes el panteón para allá, los caballos iban hasta arriba de la panza. No podían ni sacaban una pata y entraba la otra y ahí se quedaba uno varado. Hasta que íbamos a pasar por medio panteón. Pues escogimos un camino que donde está el pescar se metió hacia el panteón, había mucha tumba de franceses ahí y por ahí nos metíamos a salir a la Puntilla Chica, donde vivimos muchos años. Y ya les digo, fue de trabajar y trabajar. Tenía mi papá ganado, me enseñó a todo, a montar a caballo, a capar, a tumbar, a marcar, todo, gracias a él aprendí. Sabía florear la reata y unos chirrones que nos hacían como de 7 metros, que había que tronarlo, si no, no servíamos para, no éramos mujer de campo. Que yo quisiera que algún nieto tomara en cuenta y viera lo que es trabajar. Nos llevábamos todo el mundo, jugábamos todos mundos, éramos como una familia muy bonita. Jugábamos las escondidillas, teníamos una planilla grande y ahí se acabó mi historia de niñez. Toda mi infancia la pasé aquí, al lado de mi papá y de mi mamá. Crecí, mi papá me enseñó muchas cosas que hoy me doy por bien hecho, por bien servido, lo que él me enseñó. Ese río que nos pasa aquí, que es el río Bobos, lo pasábamos nosotros, mi hermano y yo nadando, que tiene 120 metros de ancho, y íbamos y veníamos sin descansar cuando estaba a medio cantil. Aprendí a bogar, aprendí a pasar el río arriba de un caballo, en pelo, jalando una vaca amarrada de la cola del caballo, porque había que ganarse la vida de alguna manera. Y mi papá se dedicaba a la compra-venta de ganado para abastecer a ciertas carnicerías de San Rafael, Veracruz. Y San Rafael está del otro lado del río. Con consecuencia había que pasarla nadando. Y allá andábamos con él aprendiéndole. Crecimos, las labores del campo todas no las sabemos,
con el machete, con el asadón, con el rastrillo, arriba de un caballo, echando un lazo en el lienzo, echando un lazo a campo traviesa, trabajando en el corral, ordeñando las vacas, enseñándolas, aprendiéndolas y auxiliándolas a parir. Porque siempre a los animales hay que ayudarlos cuando la cría, el becerro, viene mal. A veces viene de cola o de patas y hay que ayudarla porque el becerrito, en lugar de salir, empuja con las patas hacia adentro y hay que tratar de ayudar jalando desde las patitas. A veces viene con el cuello volteado y hay que enderezárselo adentro de la matriz, que meterle la mano a la vaca. Y normalmente el becerrito viene con las manos así y en medio su chipo y hay que jalarlas. Hay veces que no se puede y que la vaca sufre mucho y hay que jalarlas, pobrecitas. Hay que jalarle esa cría hasta que sale. Y todo eso lo aprendimos por la gran sabiduría de mi papá. Y así crecimos. Me hice joven, me fui a estudiar. Estudié en San Rafael la primaria, en la escuela Manuel Ávila Camacho. Y ahí me fui a terminar el 6º año a un internado, a 14 kilómetros de Pachuca, que se llama Venta Prieta. Internado número 15, Escuela Hijos del Ejército. Ahí terminé mi 6º año. A hacer el primer año de secundaria a la Normal Rural de Misantla, fui fundador de esa escuela. Después me pasaron a Tlatlauque, Puebla, a otro internado, al internado número 1 de escuelas secundarias federales. Ahí terminé mi secundaria. Cuando mi papá se murió yo tenía 1 año y medio. Sí, yo era un chamaquito. Ni me acuerdo de él, vaya. Ni me acuerdo de él. Pero sí, mi papá fue francés. Él se vino con los franceses que llegaron aquí. Aquí llegaron unos franceses que vinieron de su tierra a hacer el pueblo este. Aquí lo hicieron los franceses. Era una criatura yo, pues, un chamaquito chiquito. Yo cuando mi padre se murió ni cuenta me di. Apenas comenzaba yo a andar. Tenía yo como 1 año y medio. Cuando todo eso pasó aquí. Mi mamá también se murió. También se murió ella. Ella era mexicana. Se murió también. Me dejó a mí como de 13 años o 14 años cuando ella se murió. Se murió y ya la enterró un hermano mío que tenía grande. Y ya como pudimos le enterramos y ya ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Mi jefe acabó conmigo, se murió y se perdió ella. Me quedé en la casa solito. Iba yo a buscar zacate, iba yo a buscar leña para vender. Iba yo a comer unas señoras que estaban allí, que le decían las herreras. Tenía 12 o 13 años y allí comía yo. Ellas me daban de comer. Me cobraban unos 50 por la semana de comida. Unos 50 me cobraban de... Yo casi no fui a la escuela, mamacita. No me gustaba leer, no me gustaba nada de eso de la escuela. A mí me gustaba que me dieran costura. Ay, me ponían costura, tejer, o bordar, a todo eso. Eso sí me encantaba hacer, pero estudiar no me gustaba estudiar. No me gustaba, de plano no me gustaba. Y hay gente así floja, que es uno flojo y no le gusta a uno
estudiar. Ahora no, porque ahora los obligan, que tienen que poner los hijos a la escuela. Yo a mis hijos sí los puse. Los tuve en San Rafael, los tuve en Lojite, aquí, en el pueblo también. Jugaba uno los pajaritos, jugaba uno el esconder, jugaba uno cosas así, de que vendía usted un pajarito. Venían y le decían a usted, tú vas a comprar los pájaros y yo los vendo. Bueno, decía el otro. Y ya, le ponían a uno el nombre del pajarito. Y ya cuando adivinaban el pajarito, ya arrancaba uno a correr. Y si te alcanzaba, te comía el animal jugando. Hacían juegos y se comían a uno el que compraba a uno y ya se acababa. Ese y así. Y luego tenía uno que hacer, le ponían a uno que sentencias. Tú vas a cantar, tú vas a bailar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y uno por jugar, allí estaba uno haciendo todas las visiones que le dijeran a uno. Pero aquí este pueblo es muy mantenido, bonito, bonito. Íbamos a la escuela revueltos, mexicanos y franceses, de todo íbamos revueltos ya en la escuela. Y no hacían a uno menos porque la pobreza de uno pues, no llegaba para andar con lujos, pero ahí estábamos en la escuela juntos. Se iba uno en jugar, es lo que inventaba uno, andar jugando ahí, corriendo unos atrás de otros, pero la pasaba uno bonito. Jugaba yo algo bastante con una hermana, con mi hermana menor, que era un poco más de 2 años mayor que yo. Jugaba mucho con un perro que yo tenía también. Lo tenían un poco educado. Le pusieron Cayuco porque a la mamá le decían Canica. Sabía hacer el muerto, sabía dar la mano. Me compraban pan todas las tardes y adrede lo ponía yo en un banquito y le decía que me lo cuidara y ahí estaba echado él cuidándolo. Cuando entré a la escuela que me mandaron a primer año, ya sabía yo leer un poquito, escribir. Todos los demás compañeros apenas empezaban a deletrear. Habló mi maestra con la directora y me pasaron a segundo. Dijeron que si daba yo la talla y me seguía, y que si no me regresaban a primero. Y tuve la suerte de ser de los 3 primeros de los que tuvieron mejores calificaciones hasta el 6º año que lo estudié en Orizaba. Conocí muy poco, mi mamá murió cuando yo tenía entre un poco más de 5 años. Le recuerdo algo, pero la conocí muy poco. Estuvo mucho tiempo enferma y la llevaban a otros lugares, internada, no siempre estaba en casa. Parque ese que está aquí, el primerito parque que hubo, lo formó el coronel Valverde con su gente. Cada 8 días se bajaba del cerro con la banda a tocar, hacían serenata. Todos los domingos. Yo tenía como 2 años, pero mi mamá y mi papá me platicaban de eso. Y jugábamos lotería. Y las adivinanzas. Y en las tardes había una familia que tenía un patio tan grande como y lleno de árboles. Y en las tardes nos llamaba una señorita, Graciela, y nos ponía a jugar rondas infantiles. Doña Blanca y los Encantados. Y ahí todas las tardes, el montón de niños, nos la respetábamos mucho. Y ahí andábamos cantando con ella. Era sano. Y los papás, pues que iban a visitar a la prima, al vecino, y ahí el cafecito, y empezaban a contarse que cómo te ha ido, que bien, que mal, que fíjate que a mí, los chismes trágicos. Llegaba uno y no había quien no le ofreciera uno café con pan. Y si se quedaba uno ahí cachetoncitamente, le pegaba uno al frijolito con el pasote, que son muy sabrosos. O sea, la gente es muy compartida aquí. La atracción de esas visitas es que a la persona donde uno llegaba, pues ellos se ponían a platicar. Nosotros los chicos calladitos, chamacos, los gente joven,
interviniera en pláticas de grandes. Si había niños en la casa, bueno, pues ya uno iba a jugar, pero si no, había que estar muy serio, muy calladito. Se acostumbraba a dar una merienda, antes de que se despidieran las familias, daban una merienda. Había que tener mucho cuidado de no regar nada, ni de pedir yo quiero más o alguna cosa, porque estaba penadísimo. Si te daban una galleta, bueno, pero oiga, deme otra, no, ya no se usaba. Ya nomás se le quedaban a uno mirando y de repente se estremecía uno así, le pegaban a uno un pellizco de esos. Estaba uno sentado junto a mamá y le pegaban un pellizco y se quedaba uno calladito porque pues andaba uno metiendo la pata y así lo corregían a uno en esa forma. Para los juguetes, uno se hacía los juguetes aquí, hacía unas pelotas de hilo y después iba uno a picar un árbol de esos. Esos árboles producen hule, es un hule. Antiguamente era el que producía el hule para para hacer los impermeables de los de a caballo. Entonces picábamos de ese y le embarrábamos la leche al ese y quedaba la pelota. Así es la única. Y para jugar fútbol íbamos a la carnicería que nos regalara una vejiga de toro y esa la poníamos a secar en el sol, se inflaba y con esa andaba uno pateando la pelota. Porque pues no había dónde comprar juguetes aquí. Aquí los juguetes eran de madera, que mi papá que sabía de carpintería nos hacía ahí algo de... Los días de Reyes pues nada más era ropa, alguna prenda de ropa, porque juguetes no había dónde comprarlos. Además no había lana para comprar juguetes, pero cuando es uno chamaco se divierte uno con una corcholata, no necesita uno mucho. Ya que íbamos a la escuela nos compró mi padre unas bicicletas. Nosotros esperábamos con ansia el año nuevo, porque se usaba que cada persona que encontraba uno, pariente o amigo, eso, le daba a uno un peso de plata. Después andaba uno con los chamacos viendo a ver quién juntaba más. Se lavaba la casa cada 8 días. Mi hermano el grande sacaba el agua del pozo, un primo hermano mío que se crió con nosotros, ese acarreaba el agua y a mí me tocaba lavar todos los mobiliarios de la cocina y del comedor. Y dale con el cepillo. Pero pues no había los detergentes de ahora y había una banca así como esta que le aparecía una mancha de grasa. Lava otra vez esa banca, mira, tiene una mancha, y otra vez, y le volvió a aparecer la mancha hasta que mi papá le dijo, no, mira, esa mancha ya se penetró en la madera, no se le va a quitar. Pero la lavé como 5 veces. Antiguamente eran unas letrinas de hoyo, hacían un hoyo y ponían una caseta encima y ahí se iba al baño. Entonces un día nos mandó mamá a lavar la letrina. Lavamos la letrina y dice, le echan un poco de petróleo, de algo, dice, para que no huela tanto. Pues nosotros no encontramos petróleo, pero encontramos como unos 3, 4 litros de gasolina y se le echamos. Pasó, de repente vimos, ¡pam!, una explosión y salimos. Y mi tío estaba cubierto de excremento de pies a cabeza. Y es que gasificó la gasolina y mi tío prendió el puro. Y palo, hijo de la mañana. Nosotros para mi abuela porque la cosa estaba difícil. Y en esa época no había detergentes, sino que pues mi tío se lavaba con jabón y con limón y con eso, pero no, tuvo varios días, oloroso. Esa fue una y de ahí hay un montón. Mi padre cuenta que conoció a mamá en una corrida de toros en Gutiérrez, Zamora. Ella era aficionada a los toros y en aquellos tiempos, bueno, quién sabe, yo creo que debe haber sido algo muy bonito, las primeras corridas de toros que había. Y él cuenta que la conoció, la vio llegar muy elegante y muy bonita a sentarse en la plaza de toros. La conoció y la enamoró y se casó con ella. Aquí todas las familias de nosotros son nativos. Bueno, mi abuelito, por Gándara, él llega de Teciutlán. Ella es Gándara, su apellido viene de origen español, Gándara. En Veracruz hay muchos Gándaras, es la misma familia de ellos. Aquí en Nautla hay Gándara, esa es la familia de ellos. Mi mamá no, sus papás eran nativos.
Los papás de mi viejo también eran nativos. Solo la mamá de su abuela, de él, era misanteca. Pero ellos ya no, ellos ya éramos de aquí todos. Yo la conocí desde, podemos decir, desde que niña en pañales, porque yo soy mayor que ella. Vivían aquí abajito, después se fueron allá. Muy familia uno y otro, tiene que andar viendo que, bueno, que ese no sea tu familia, porque no, pero aquí así se fueron formando los matrimonios, con los mismos de aquí del pueblo. Si yo les platicara la historia de por qué me encapriché a enamorarla, no me lo van a creer, por capricho, por soberbia, porque yo soy hasta cierto punto soberbio. Dicen que soy soberbio, porque la mamá no nos quería. Decía la mamá que ya murió, que éramos la brosa del pueblo. Venía yo cada 15 días a ver a mi mamá y regresaba yo a Tlatlauqui, Puebla. Y ahí le empecé, como dicen, a echar los perros. Y cayó. Y se portó bien, porque si se hubiera desviado tantito, pero no, me era fiel. Si no estaba yo, no iba a los bailes, porque yo era enérgico, celoso. Si vas a un baile, me lo tienen que decir mis amigos. No ha ido a los bailes. ¿Cómo se porta fulano? Ah. Y ya tenemos un montón de tiempo. Pues ya los hijos se casaron. Y ahora estamos al pleito del diario. Pero es como los boxeadores, 3 de combate y 1 de descanso. Aquí nos conocimos, aquí crecimos, aquí nos casamos y yo aquí estoy todavía. De acá, la capitán. Yo la conocí chica, porque allí pasaba uno a caballo, cuando iba uno a Ixcaltepec, o iba uno a los ranchos para adentro, que se llama Mafafas y eso. Y como yo andaba comprando toretes, pues ahí me iba yo para adentro, pasaba y ahí nos conocimos. Y un poquito más de 5 años de novio, porque no podía casarme. Yo quería salir de la droga que dejó mi papá, hasta que la acabé de salir. ¿Con cuánto me casé? Con 75 pesos. Mi mamá dio la rotota, que esa rotota es netamente francesa. Ruedas así, con un boquete en medio, de pura yema. La gente le compraba mucho eso, que le decían la rotot. Eso era para mantener la familia y para pagar las drogas, yo era. Yo nací el 13 de febrero de 1905. El 13 de febrero de 1905. Nunca me casé. Viví con una mujer más joven que yo algún tiempo y tengo 2 hijas. Vivimos en unión libre, no nos casamos. Yo de muy joven me puse novia de mi esposo y no me lo van a creer. Él esperaba que yo me cambiara porque me ponía yo mis pantalones, mi pistola, mi machete bien afiladito, mi reata del azar y vámonos a caballo a trabajar. Les voy a demostrar una foto que tengo ahí todavía, que mi esposo tomó, que andaba a caballo como mujer, para que vean nada más. Tenía yo varias fotos porque mi esposo era bueno para eso. Vendiendo leche, fíjense, yo vendía leche, vendía yo chiles, vendía yo tomatillo. ¿Y ustedes creen que yo me daba vergüenza? Jamás. ¿Por qué? El trabajo ennoblece. Miren, tomada por mi esposo. Desgraciadamente, todo se acaba. No, me casé y nos fuimos a la Merced. Empezó la grande, que también fue de trabajar y trabajar y trabajar. Pero aquí estoy dando lata. Me fui para México con mi esposo y regresamos hace como 25 años. Pues no nos hubiéramos querido regresar porque ya estábamos integrados allá. Nos costó 2 años integrarnos a México porque, bueno, pero no había maldad antes. Era muy bonito. Era un México tan lindo que olvídese, ya no existe. Y nos venimos para acá, pero sí fue un poco duro para nosotros integrarnos otra vez acá. Pero ni modo, nos tuvimos que venir. Para que vean más cómo se sufre en la vida, ¿verdad? No todo en la vida dicen, ¡ay, qué bonito! No es cierto, hay que trabajar. Y es lo más bonito. Y mi esposo trabajó mucho, mucho, mucho. Él le acaban de dar un premio porque era un hombre tan lindo y tan bueno.
Mire. Este es mi esposo. Se llamaba Víctor León Tomás Capitán. ¡Qué historia! De 34 años. Me casé con mi señora y nos casamos en la playa. Me vine para acá. Yo ya tenía mi porvenir, yo ya tenía mi carnicería. Como 200 pesos tenía yo. Me costó como 100 pesos el casamiento. Era una baba lo que se gastaba antes. Solito con mi vieja. Solo, solitario. Ni quien con platicar, ni más que con ella. La suegra no me quería a mí. Un compadre de la muchacha la fue a entregar él. Ya. Le entregaron y me casé con ella y todo. Ella se fue para su casa y yo me quedé aquí. Nomás tenía yo un catre, un costal y una cobija. Eso era lo que tenía yo. Una vida para mí muy cruel, una cosa exagerada. Y me salió ella muy trabajadora. Hicimos. Y vino la señora esa a quemar la casa. Todo lo que habíamos hecho, ella y yo, cisas que tenía yo, vino la señora esa a quemar la casa. Esa fue la vida mía. No, yo no. Mi señora sí fue. Ella ha ido 4 veces a Europa, pero ella, como el padre era español, pues le da más por España. Y pues que también no habla el francés y pues es más dificultoso. Pero ella ha hecho tours de allí de España, pasando por Francia e Italia. Ella fue 4 veces, pero yo nunca me animé a ir. Me hubiera gustado ir, sí, a Francia. Y podría yo, en cualquier momento, si uno quisiera, ¿no? Pero pues, a mí me gustaría ir, pero más bien no a estar viendo esto, lo otro, así como Me gustaría ir, y si me gusta un lugar hay que quedarme y pues un poco convivir con la gente de por allí, pero pues también el idioma le impide a uno. Así es, por eso es que no he ido. Le hubieran dado vino. ¿No sabes que el agua es madre de ranas y sapos que purre fierros, rocas y trapos, tumba cerros y rompe caminos? ¿Qué no harán los intestinos? Ensíllese así, aquí conmigo. Yo estaba en Teocelo estudiando la primaria porque mi mamá me llevó muy chiquita. A los 12 años me trajo para acá y yo entré a la escuela Vila Camacho. Yo no lo conocía. Me gustaba jugar básquetbol y resulta que me escondieron, pero me quité los zapatos para jugar y me escondieron un zapato. Y yo pregunté, ¿quién me escondió el zapato? Y todo el mundo me dijo, Sergio Castañé. ¿Quién es ese? Ese que está ahí. Y él se había quitado las botas. Pues que agarró una bota y que la voy a echar al pozo. Y ya ahí lo conocí, tenía 12 años. Me visitó todos los días. Yo le ayudaba a hacer la tarea. Me ayudaba a hacer la tarea porque yo ayudaba a mi mamá. Y a veces reprobábamos. Porque mi mamá tenía un restaurante, entonces mi mamá me levantaba desde las 5. Ella trabajaba con el restaurante de su mamá. Ayudarle. Antes los molinos no pasaban la masa como la pasan ahora, finita. Se llevaba el molino, pero a mí me tocaba pasarla al metate para hacer las tortillas, y las tortillas las hacíamos en un fondo de tambor con leña, una lámina. Desde las 5 de la mañana ayudaba a mi mamá, iba a la escuela y a la hora del recreo tenía que correr a lavar trastes, era la condición para que yo acabara el 6º año. Entonces yo para en la tarde andaba muy cansada y él me hacía las tareas, pero me caía gordo. No lo podía ver. A veces, ya déjame en paz. A veces se acostaba en la hamaca y se dormía y yo estaba sentado al pie de ella y le platicaba. Cuando venía su mamá yo platicaba para que creyera que estábamos platicando, porque si la encontraba dormida la regañaba. Y yo le platicaba y estaba, hasta roncaba.
Y así ya iba yo a cumplir 17 años cuando nos casamos, en contra de toda su familia. En contra de todo mundo. Solo su papá no. Su papá me fue a pedir y me dio las gracias, que me iba a casar con él y todo. Y vaya muy bien conmigo, pero... Mi mamá era muy racista. Mi mamá era muy racista. Y mi hermano también. También. Así es de que me las vi. Pero yo tenía 17 años. Creí que yo iba a componer el mundo. Y me casé, a pesar de todo, me casé y pues le doy gracias a Dios. Pues ya tenemos 52 años de casados con 6 hijos y gracias a Dios son una maravilla de hijos, muy buenos. Y 4 agregados culturales. Todavía. Chamacos que no eran de la familia, pero que ahí estaban y ahí se les pagaba la escuela y se les daba de comer y todo. Poco al paso. Hasta la muerte nos separe. Así dijo el cura. Sí, así. Esposa te doy y no sirve, no sirva. Que sí. Después de que no lo podía ver, me casé con él. Un distanciamiento probablemente ideológico de la época o lo que es la imagen que tenía el europeo del mexicano en esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. El mexicano es considerado hasta cierto punto como salvaje, según algunas fuentes. Poco a poco la endogamia comienza a ceder y comienza a establecerse lazos. Hay documentos que una capitán, una francesa, se une en matrimonio con un indígena totonaco. Hay un registro de función del hijo de este primer mestizo. Este tipo de situaciones las podemos ver también dentro del actual municipio de San Rafael. Comienza a haber mestizaje, comienza a crear algunas diferencias, algunas rupturas familiares muy evidentes. La hija se casó con un mexicano o el hijo se casó con una mexicana, se aíslan, se pueden observar personas de rasgos franceses, ya muy quemados por el sol, con una familia completamente mestiza, con rasgos europeos, aunque morenos. Mi suegra, cuando yo estaba arreglando la iglesia para casarme, entró y me dijo, aquí delante del Santísimo te digo que te vas a arrepentir de casarte. Vaya que si no. Sí me arrepentí, pero no por él, me arrepentí por mi suegra. No, era terrible, mi mamá era terrible. Vivió conmigo 27 años. Me acerqué a Dios y la pude perdonar y después ya viví muy tranquila. ¿Y aprendiste a hacer rostí? Y aprendí a hacer roti, que ella me enseñó. El asado. Sí, ¿Y le queda mejor que mi mamá? No, no tanto. Es en las mismas charolas esas, las coquelas que le decían los franceses, de esas de fierro. Mi hija tiene una, mi otra hija tiene otra y ella tiene otra. Eran herencia de mi mamá. Sí, así es. Así está la historia y lo que le falta. Todavía lo tenemos que completar. Todavía no hemos terminado. No, todavía. Le falta lo que al sastre. No lo vayas a decir, por favor. No. ¿Sabes lo que le falta al sastre? El fondillo, las 2 piernas y el dobladillo de abajo. No lo vayas a decir. Le faltaba todo. Jicaltepec comienza a cultivar la vainilla. Anteriormente era el centro comercial de la región. Aquí había mucho auge comercial. El pueblo empieza a crecer económicamente. Para ese entonces el despunte de la producción de vainilla había alcanzado ya límites de exportación, tanto fuera del país como regional. El perfeccionamiento de lo que es la polinización artificial de la vainilla, realizada por Eugene Mahé, que era de estos colonos que va a Francia y regresa con la técnica, incorpora a las mujeres en los trabajos del campo. Yo la vainilla se la sé desde sembrar hasta fecundar, que es muy bonita la fecundación de la orquídea, y de ahí cortar la vaina, le llamamos ejote, y deshidratarlo a que agarre su aroma, y ya de ahí lo trabajamos. Y todo el recorte va para vino. Hubo mucha vainilla, mucha vainilla, una cantidad enorme. Inclusive hay un lugar que se llama La Vainillera porque ahí secaban, era un patio casi de 1 hectárea y lo tapaban con petates y de ahí asoleaban la vainilla para beneficiarla. Y después la
le hacían unos mazos, un rollo así de vainilla, lo amarraban con unos hilos especiales y así la exportaban en cajas de lámina, puntos de estaño para que no se fuera a destapar porque le hacía mal. Y esa vainilla al tiempo la destapaban y tenía como nieve encima, una cosa blanca así como cristal, y era la misma grasa de la vainilla que con el calor de la lata salía a flote. Se veía muy bonito, pero eso era para exportar. Generalmente se exportaba a los Estados Unidos, a Francia. El tránsito por barcos se intensifica, el Tolteca, el Arturo, el Virginia, el Ana María. Aquí entraban barcos españoles de pequeño calado, pero entraban entre ellos el Arturo, del que yo me acuerdo, que venía a cargar especias. Los productos que estos barcos, una vez que descargaban su lastre de Texas, regresaban a Francia, fue mayoritariamente la vainilla. La vainilla tuvo una presencia muy, muy importante en la región. Pues después empezó la producción en Madagascar, empezó en otras partes de África y pues ya fue bajando la venta de aquí. Además que el gobierno, como todas las cosas, puso un precio tope, un precio oficial, y entonces el precio oficial no le conviene al vainillero, por eso ha desaparecido el beneficio de la vainilla en este rumbo, y en Papantla y en muchos lados. La única beneficiadora de vainilla es una fábrica de vino que está en Gutiérrez Zamora, el Shanat, que es una fábrica de licores, pero ya gente que beneficie vainilla como antiguamente, ya casi no hay. Con los extractos y cosas sintéticas ya no tiene el mismo impacto. La economía comienza a desarrollarse a tal grado que el puerto de la Sierra o la perla de la Sierra, que en este caso es Teciutlán, el estado de Puebla, vecino al estado de Veracruz, comienzan a descender arrieros que venían por mercancías al puerto de Jicaltepec, que seguía funcionando como un puerto importante. Aquí son todas puras propiedades, aquí no es ejido. Ejido lo tenemos alrededor, por decir, para ir para San Rafael es ejido, para ir para Nautla es ejido, estamos rodeados de ejido. Sale para Misantla es ejido. El pueblo es pura propiedad. También comienzan a incorporarse nuevas etnias, comienzan a llegar libaneses, griegos. Algunos investigadores señalan de que es interesante también estudiar el fenómeno migratorio mexicano que despunta y que apoya al desarrollo de la economía del terrateniente de origen francés. Eran los que acaparaban todos los comercios y bueno, era difícil la incorporación de un comerciante ajeno, lo cual se va perdiendo, eso va rompiendo poco a poco. Esta parte le llamaban la finca porque eran cañales y hacían alcohol. Hacían alcohol y hacían piloncillo. Entonces después quitaron los cañales, sembraron cacao. Y sembraban bastante cacao y vainilla. Pero pues empezaron con la cuestión del maíz y del plátano y de todo eso y empezaron a quitar el cacao y todas esas siembras. Era más fácil sembrar plátano porque ese crece y produce y no hay que estarle haciendo muchos brincos en aquella época. Hoy no, hoy hay que fumigar, Otro de los indicadores económicos que también despunta lo que es la producción local es el plátano. En los años 30 la Standard Fruit Company y otras compañías norteamericanas se establecen en la región y comienzan a cultivar el plátano en grandes proporciones para exportación. Esto trae consigo una activación de la economía regional. Ya es en 1930 y tantos que llegó aquí para sembrar plátano, pero se sacaba por el río. Carretera aquí no había. Entonces venía un barco americano allá enfrente de Casitas, la playa, y entraba aquí en unas chalanas grandes, remolcadas con un remolcador, lógico, y cargaban. Ahí había unos enramados donde la gente acudía con sus bueyes y carretas acarreando el plátano. Y junto de aquí, a 200 metros de aquí, un poquito allá del pueblo arriba, había otra y así en el río hasta llegar a la playa y
pues cortaba el plátano cada 8 días, en fin, llegaba un barco y se iba y venía otro y así estaba, todo lo que era el verano. Una vez que decae la producción de plátano, queda ya en una producción más local, más apropiada para algunos sectores nada más de familias, y eso genera una gran demanda en lo que es la mano de obra. Se incorporan nuevamente familias de los estados de Puebla y comienza San Rafael a crecer en sus congregaciones. El Pital, que también fue una importante hacienda del siglo XIX, es fraccionada y comienza a generarse un núcleo de población económicamente activa en lo que son los cultivos de plátano, ya en proporciones más pequeñas. Se sembraba mucho tabaco, era una compañía que se llamaba Tabaco en Rama. Se sembraba mucho parte del Pital, Puntilla Aldama, Paso Largo. Ese tabaco salía también por mar al principio. Después ya salió por camiones. Se iba a Toluca, la tabacalera mexicana. La cuestión del tabaco es muy laborioso porque tienen que hacer los semilleros. Después, cuando ya llueve, hay que plantarlas. Con el dedo hace uno el hoyo y mete la plantita y la aprieta. Y después, ya cuando está así más alta, hay que quitar las adherencias. A veces salen 2 hojas juntas, entonces quitan la más chica. Son 3 cortes que le dan a la mata. Cortan y la van empantando. Por la noche hay unas agujas de madera así largas con un hilo, entonces las van ensartando del pezón, van ensartando las hojas para hacer unas sartas, y las sartas esas las cuelgan en unas galeras especiales que son muy altas, las van ahí y ahí las dejan que se sequen. Allá para el sur, para los Tuxtlas, las galeras son cercadas por el viento, porque hay mucho aire, por el aire del sur. Aquí no, aquí nada más así. Después de que están secas, cuando hay mucho sereno, en la noche sí que hay mucha humedad, que está suave la hoja, entonces la bajan y la hacen lo que le llaman un pilón. Un pilón y lo tapan con petates para que fermente, para que se cueza la hoja, para que quede lista para empacar en los costales. Y de ahí se va a las tabacaleras. La diversidad étnica comienza a ser mayor, comienza a haber un mayor número, el mestizaje comienza a incrementarse y las comunicaciones comienzan a crecer. Se crea la carretera hacia Teciutlán, que conecta ya el ferrocarril interoceánico al altiplano, lo que agiliza lo que son las relaciones comerciales. Fue una zona que sembraba mucho maíz. Y entraban camiones después, ya empezó a haber carretera, un ramal, y entraban a cargar. Primero entraba el barco que se llamaba el Arturo. Sí. Él entraba y se cargaba el maíz en él, los sacos. Lo llevaban. Pero tardaba para venir. Para Veracruz, creo, quién sabe para dónde lo llevaban. Entonces iban por mar, los barcos. Lanchas que hacían embarcaciones. Inclusive en Nautla había un astillero que hacían barcos. Entonces, eso también se perdió. Ahorita ya los carpinteros que les llamaban carpinteros de ribera. Los carpinteros ya no saben hacer esas construcciones. Y ahora todo es de fibra de vidrio, de aluminio, en fin. Y le digo, entonces, muchas costumbres se han perdido porque, mire, aquí la colonia se conservó muy bien, hasta 1944, que es cuando entró la vía de comunicación, la carretera. Entonces la carretera, pues empezó a venir gente de todas partes. Aquí nada más era la pura calle de la Ribera. Acá para este lado, por estos ladres eran sembradíos de cacao, de caña o de maíz, pero allá era la puritita calle de la Ribera, el lado del río y el lado contrario al río. Ahí esa era igual, eran la parte de Jicaltepec. También la ganadería despunta de un modo muy significativo. Grandes extensiones de pastizales comienzan a alimentar razas de ganado importadas. Se realizan cruzas también muy interesantes y San Rafael comienza a ser ganador de preseas. Aquí se arriaba el ganado 3 días
4 días por la playa hasta Veracruz. En Veracruz lo embarcaban en el ferrocarril a México. Era la única manera. Ahora, o por la sierra, lo llevaban a pie hasta el ferrocarril de Texutlán para mandar el ganado de abasto a México. Y venir acá sin saber si un día iban a regresar, cosa que muchos no pudieron hacer. Aquí se quedaron, aquí han procreado sus hijos. Claro, nos han enseñado que debemos de tener amor al trabajo, respeto a nuestros superiores, ser gente de palabra y trabajar, obtener las cosas por medio del trabajo. Yo trabajo en el campo y no me da vergüenza decirlo. Yo trabajo, yo engordo becerros, novillos, y me he involucrado mucho en el trabajo de los potreros, de la siembra, siembro semillas de zacate para mejorar las pasturas, para poder incrementar el hato ganadero. Y otro rato vengo aquí y otro rato estoy en la casa de ustedes y bueno, ese es mi trabajo. Yo tenía 12 años, me llevaron al río Cazones de cocinero. ¿Qué podía yo hacer de 12 años? Se fue a sembrar vainilla allá mi papá, porque es una tierra muy buena para vainilla. Vino un primo hermano y le dijo y se fue para allá. Rentó un terreno a un señor, un doctor Limón de México. El contrato le decía, me paga 100 pesos por año por 50 hectáreas. Y se interesa en el terreno, les vende a 20 pesos la hectárea. Y pues le gustó el contrato a mi papá. Y lo rentó. Y allí me tuvo 3 años. Entonces llegó mi mamá, se llevó a mi mamá y a toda la familia, a mis hermanas y los otros más chicos. Sembrado maíz, frijol, eso es muy bonito, porque yo creo que nadie lo ha hecho. Y yo sí. Sembré limones, plátanos, papayas, ay Dios mío, guanábanas, eso de subirse arriba del caballo y cortar una guanábana porque hacía hambre. Un poco a la agricultura y un poco a lo que se podía, arar la tierra, cultivarla, sembrar maíz, plátano y pues una carcachita que tenía uno como un camioncito para andar sacando algo, ¿no? Acarreando cosas. Eso es lo que hacíamos. Y ahora, pues ahora nos dedicamos a la cosa del ganado. Cada año un pedacito. Quitarle el monte y sembrar pasto. Y ya cuando hubo un poco de pasto, pues ya unas vacas prestadas y las crías que tenían, pues eran mitad para cada quien. Y de la leche, pues de ahí se vivía. Esa era del dueño del potrero. Aquí la gente francesa saben ordeñar todo, vacas, muy bien. Ellas mismas, las francesas, arrejaban sus becerros y ordeñaban en la mañana. Y los señores iban a trabajar a los vainillales, a los cafetales, a los cacautales, a todo eso. Era 7 oficios. Mi papá era agricultor, era pasante de derecho, era escribano público, era ebanista y era operador de una lancha. Así es que tenía muchos oficios, ojalatero también, porque antes las cosas había que hacerlas, no había dónde mandarlas a hacer. Todo el mundo aprendía, la gente hacía sus casas, sus galeras, los mismos habitantes de la casa hacían todo porque no había quien lo hiciera, no había dónde ir a hacer las cosas. El maíz lo conservaban en unos tinacos grandes de lámina y mi papá hacía los tinacos y todo el mundo hacía sus tinacos para conservar el maíz. Ahí secaban el maíz al sol y una vez que es seco y se enfriaba el maíz, lo echaban en los tanques y sellaban lo de arriba con parafina para que no le entraran los bichos. La agricultura, maíz, plátano, había mucho trabajo de albañilería.
mi papá tanto le trabajaba como en carpintería, como en albañilería, como agricultor, porque él era agricultor. O sea que hay mucho medio de trabajar, necesitan ganas, porque aquí la tierra está preciosa, todo se da. Ellos sembraban su café, ellos lo cosechaban, ellos lo acarreaban a los asoleaderos, ellos lo morteaban, lo tostaban, lo molían y lo degustaban, ya que por las tardes dialogaban, platicaban las cosas que hacían o los trabajos que tenían que hacer, se ponían de acuerdo, trabajaban unidos. Yo nunca sufrí, porque ya les digo, yo era panadera, yo lavaba ajeno, yo planchaba, yo echaba tortillas, lo que me buscaran, porque no había molinos como ahora. Ahora al molino vende la tortilla ya cocida y todo. Y antes no, tenía uno que echar pura tortilla a la mano. Antes se trabajaba todo el día, desde temprano de las 7 hasta las 5 de la tarde. No como hoy que se trabaja a mediodía nada más. Él trabajó mucho tiempo con la yunta. Esto era lo que cortaba. Iba caminando la yunta, jalando. Esto iba cortando la... Y atrás iba un arado que iba rompiendo. Mi papá trabajaba en el campo. Y pescador, buzo. ¿Saben lo que es buzo? Esos que bucean abajo. Él pasaba al río, por debajo del río, del agua, y iba a subir hasta allá, al otro lado. Luego se venía otra vez, sin salir, y llegaba acá, a la tierra. Trabajaba yo al jornal. Ganaba yo la enorme cantidad de 1 peso con 20 centavos. Empecé yo a trabajar, ya por mi cuenta, porque me pagaban 1.25 diarios. Yo cuando empecé a trabajar de 14 años me pagaban 1.25 y la comida al día. A mí no me gustó el trabajo de campo y entonces me fui con un señor que me enseñara a manejar. Y empecé a manejar de 17 años. Hasta hace 9 años que me fracturé la columna, fue como dejé de trabajar en los camiones. Fui conductor de servicio pesado, de pasaje, de carga, de líquido, de ganado, en fin, de donde había chamba. Trabajo allá por el norte, por Chihuahua, por Coahuila, pues nos íbamos a la época de la manzana, o así, a trabajar donde estuviera la chamba. Y las mujeres pues en sus labores, haciendo sus galletas y haciendo sus trabajos de casa. Igual las muchachas. Ellas se dedicaban a coser sus vestidos, a arreglar la casa, en fin. Cuando tocaba el mes de agosto, me contaba mi papá que ese mes lo aprovechaban para ir en familia. La gente tenía algo muy bonito, que eran muy unidos. Ellos iban en familia, en grupos, salían en unos botes largos y llevaban a los niños al mar a bañar, pero no iban un día y regresaban en la tarde, sino que ellos iban, las señoras cuando ya los esposos les avisaban que iban a ir a la playa, ellas se dedicaban a hacer galletas por latas enteras, sus galletas y a preparar todo lo que llevaban, sus pollos, sus cosas, y ellas llevaban comida para una semana y allá compartían en la familia. Y me contaba mi suegra que los pabellones eran el pabellón largo, grande, era para alojar a todas las damas, a todas las señoras y las muchachas. Y había un pabellón que era para todos los varones. Se separaban para dormir, pero en el día se reunían para bañarse, para platicar, para tomar el café, comer. Había una unión muy bonita, muy bonita. Tratamos de apoyar en este momento a las comunidades más humildes. Como decía el hermano Froilán, tenemos algunos médicos dentro de la masonería, hermanos masones, un hermano herrero, hermanos abogados, y los demás nos integramos a ese mismo grupo de trabajo. Cuando se puede, no es todo el tiempo, tenemos quien nos otorga algunos medicamentos. Nosotros ponemos nuestro día, nuestro tiempo, nuestro trabajo
simplemente por el amor para ayudar al prójimo, por el bien de la humanidad. No nos podemos poner tal vez a la altura de un club de leones o un Rotario, pero estamos haciendo lo propio, tratamos de apoyarnos unos a otros siempre y salir adelante. Si en mis manos estuviera hacer algo por mi pueblo y que pudiera yo realmente cambiar, no las costumbres porque son muy bonitas, pero sí me gustaría que cambiáramos un poquito de la ideología que tenemos. Pensamos, a ver si no me meto en bronca, que el gobierno nos tiene que dar todo. Que papá gobierno es el que si yo me caí, pues levántame. Si vino la madre naturaleza y nos tumbó la casa, pues que me la levante el gobierno. Y aunque el gobierno promete muchas cosas, a veces yo creo que no puede con tantas porque somos muchos. Y es lo que mi pueblo tiene esa desventaja. Creemos merecerlo todo y a veces quizás no merecemos ni la mitad. Eso y la ideología esa que no. Dijo un gran compañero mío que ya murió, Héctor Artesán Guruyé, de descendencia francesa. En Jicaltepec no hay soldados rasos, puro general, porque sí somos un poco soberbios. Es una comunidad que de alguna manera denota ciertas diferencias con otras comunidades equivalentes tal vez en el número de habitantes. En esta comunidad no es cuestión de color de piel, de ojos, ni de ideas, es cuestión simplemente de la forma en la que se toman los implementos de trabajo y el tiempo que se utiliza para trabajar con ellos cada día, unos triunfadores en esta tierra. Hemos visto que nuestras familias florecen, que nuestros hijos dejan, muchos de ellos de ser ya los tradicionales campesinos y hoy son unos profesionales espléndidos. Aunque sabemos que en las ciudades hay mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente, siempre pensé en regresar a esta mi tierra, a esta ciudad, a este pueblo que quiero tanto, porque creo que había muchas cosas que hacer. Y hemos podido contribuir en cuanto a la arquitectura de la zona y creo que hay mucho por hacer todavía. Paraba yo a las 3 de la mañana a ordeñar y de allí me llevaba a trabajar, a echar asadón, a sembrar maíz, chapía potrero, se acostumbraba a trabajar todo. Hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde era la salida allí. Vaya, no se hacía por día, se hacía por millar. Le pagaban a uno cierta cantidad y según lo que uno se hiciera era lo que uno se ganaba. El que apenas empezaba y hacía malamente más de 100, pues ganaba poco. Las lechugas y las coles eran muy difícil en verano porque se queman con el sol. No, mi papá les había hecho un techo de palmas para que se dieran las lechugas en verano. Las destapaba en la tarde para regarlas y al otro día las volvía a tapar. Pero pues ahora ya nos hemos vuelto muy flojos. Ya no hay las huertas como antiguamente. Ahora que fuimos allá a Francia, nos tocó estar en una casa de una señora en Montarlot y ahí tiene sus legumbres, sus huertas, como era antes aquí. Antes todo el mundo tenía su huerta. Y si luego decían, mira, llévale esta cola a fulano que se la mando de regalo, y a fulano le mandaba plátanos, y así era el intercambio. El dinero valía mucho. Este señor Mantecón, el hermano de don José, el primer año me completó, me faltaban 15,000 pesos para los 75. El otro año me completó con 20, y ya el tercer año, me dice, el tercer año es mi parte, si me lo puedes pagar. Así como le estoy platicando, así fue. ¿Me lo puedes pagar? Me lo pagan. Y no me das lo que tengas, y ahí me lo vas pagando poco a poco. Es como empecé yo a trabajar, compra-venta de terrenos. A componerlos, se compraban montañas, les componía, y les voy a decir la verdad, yo nunca pensé guardar dinero. Yo pensaba
sacar a mis hijos, dejarles algo, después comérmelo yo y mi señora. Nos dedicamos a la construcción de teja hasta la década de los 60, de 1960. Después dejamos de trabajar la teja según habíamos pensado por una temporada y ya no volvimos a trabajarla. La razón fue querían comprarnos el ladrillo completamente barato y ya ahora pues las casas se hacen con castillos y el block que ocupa bastante lugar, sale mucho más económico que el ladrillo. Y los señores, bueno, pues en temporadas de invierno, cuenta mi papá que se ponían a ensartar tabaco. No había cosas que hacer afuera porque los nortes eran de 40 días. Entonces lo que hacían, se ponían a ensartar tabaco. Ellos no pasaban los días sin trabajar. Tenían algo que hacer. Ellos siempre tenían alguna cosa en que ocuparse. Y si no, recogían la vainilla y la sudaban, la metían al horno. Entonces ellos siempre tenían una ocupación dentro o fuera. Si era en el campo, bueno, pues era arreglar los vainillales, sembrar el maíz. Hay muchas gentes que trabajan también dentro de los negocios, de los ranchos, de las propiedades que se tienen y que hoy con esta crisis tratamos de seguir sosteniéndolos en ese trabajo. A pesar de que hay estrecheces, que no se pierdan las fuentes de trabajo, porque una vez que uno se detiene y se enfrían los ánimos, es mucho más difícil poder volver a despegar, poder volver a levantar vuelo. El tema principal aquí era la guerra. Una tarde, 1941, empezaron a pasar aviones de todos tamaños. Venían de esta parte aquí, acá, estuvieron todo el día. Hubo gente que contó hasta más de 1000 aviones. Pasaron, decían que iban para rumbo a Panamá, pero no se sabía. Hasta en la noche todavía se oía resumbar los motores de los aviones. Fue cuando los Estados Unidos entraron a la guerra mundial. No, aquí pasaba un avión y todo el mundo salía a ver porque era una novedad, no se conocían. Y ya y todo el mundo que la guerra y que la guerra y que la guerra. Tanto que había, pues antes las comunicaciones eran difíciles, ¿no? Por ejemplo, para ir a Tuxpan, a Tampico, a Veracruz solamente en barco. A veces el barco traía carga para Nautla, pero no entraba al puerto, sino silbaban mar afuera y entonces salían unas lanchas a transbordar la carga o el pasaje. Entonces era muy difícil ir a algún lado y había un don Abel Irizón, va con la segunda vuelta, ya tiene 103 años, era compadre de mi padre y venía mucho a casa y decía, no, si viene la guerra mundial aquí a San Rafael, yo me voy a Tuxpan. Para ir a Tuxpan antes había que agarrar el barco, no había otra manera de comunicarse, o a caballo. Como mexicano, tengo el gran orgullo de haber nacido en este país y asimismo compartir todos los beneficios y todas las obligaciones que conlleva el ser mexicano. Como mexicano reconozco que este es un gran país que está siempre con los brazos abiertos para recibir a cualquier persona de cualquier país que quiera habitar en él. Y eso lo comparto con conocimiento, lo comparto con experiencia, porque soy descendiente de alguna vez algún francés que tuvo necesidad de que este país le abriera sus puertas y lo hizo. Por lo tanto, aprecio mucho que me permite ser orgullosamente mexicano, pero asimismo que me da la libertad, el valor, la tradición y la importancia de nuestro origen francés.